Los cuatro jinetes del nuevo apocalipsis. Episodio 1. No vamos a hablar de conspiraciones. No vamos a extender el miedo. No vamos a culpar ni a banqueros ni a políticos. Vamos a cuestionarnos los sistemas que hemos creado y a proponer posibles reformas. A través de los siglos, los sistemas se han modificado, manipulado e incluso corrompido para favorecer los intereses de unos pocos. Nosotros hemos ido asimilando todos estos cambios, y como el ser humano puede adaptarse a prácticamente cualquier medio, aquello que nos ha permitido sobrevivir es aquello que también nos ha aprisionado. Casi todas las sociedades tienen una élite que trata de conservar su poder, y lo conservan no solo controlando los medios de producción o con métodos marxistas de control del dinero, sino controlando nuestro mapa cognitivo, nuestros pensamientos. Y lo importante en cuanto a eso no es lo que se dice en público, sino aquello que no se menciona, no se debate. Durante siglos, unos guardianes han manipulado nuestro mapa cognitivo. Pero en 1989, un informático llamado Tim Berners-Lee estableció con éxito la primera comunicación entre un cliente HTTP y un servidor. Internet había nacido. Desde entonces, se ha convertido en un tsunami de información libre disponible al instante. Del mismo modo en que la imprenta de Gutenberg luchó por mantener alejado nuestro mapa cognitivo de la élite eclesiástica y real, hoy Internet está empezando a cambiar los gobiernos, las finanzas y los medios. Estamos a las puertas del cambio. Pero para llevarlo a cabo, primero debemos entender todo aquello que nunca nos han dicho. Por eso necesitamos que algunas personas nos digan la verdad para hacer frente a este engaño colectivo. Porque entender algo es quedar libre de ello. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, teníamos la mitad del Producto Interior Bruto de todo el mundo. Fabricábamos 54.000 aviones al año, 7.000 barcos, etc. Éramos la nueva Roma, y lo sabíamos, y creamos un esquema de poder por medio de la Ley de Seguridad Nacional en 1947 para, supuestamente, asegurarnos el control, algo que funcionó muy bien durante la Guerra Fría, pero desde entonces seguimos igual. Y creo que en cierto modo eso refleja nuestra incapacidad para comprender el nuevo mundo. Los imperios no tienen fecha concreta de principio y final, pero tienen un final. Y Occidente aún no ha asumido que su supremacía está en decadencia. Con el fin de todo imperio, y con el pretexto de renovación, aparecen grupos, ejércitos y organismos que a menudo desde dentro dinamitan la estructura de la superpotencia. En su ensayo El destino de los imperios, el militar, diplomático, viajero y comandante general Sir John Gladd analizó el ciclo vital de los imperios y encontró importantes similitudes entre todos ellos. Un imperio dura unos 250 años o 10 generaciones, desde los primeros fundadores hasta los últimos consumidores conspicuos que se convierten en una carga para el Estado. La vida de un imperio se compone de 6 fases. La fase de los fundadores, la fase de las conquistas, la fase del comercio, la fase de la abundancia, la fase de la razón y finalmente el pan y circo de la fase de decadencia. Toda fase de decadencia comparte rasgos comunes. Un ejército indisciplinado y sobrealimentado. Una excesiva ostentación de la riqueza. Una brecha abismal entre ricos y pobres. Un deseo de vivir en un país abotargado. Y una gran obsesión por el sexo. Pero puede que el rasgo más significativo de todos sea la devaluación de la moneda. Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron con un patrón bimetálico de oro y plata, ahora obsoleto. Roma no fue diferente.
Sentó unos cimientos muy sólidos con el patrón de plata. Pero a medida que iba cayendo más y más, el denario romano llegó hasta el punto de convertirse en moneda de cobre que se empezó a chapar en plata, cuya circulación fue un éxito. Y al final, a todos los senadores cuyo único propósito fue representar al pueblo, solo les interesaba representar a los que se enriquecían desde arriba. La fortuna de un gran imperio siempre reluce, pero más allá de las apariencias, el ansia desenfrenada de dinero, poder y posesiones materiales da lugar a que el deber y el servicio público sean usurpados por líderes e individuos que ambicionan grandes botines. Según la historia, todos los signos de la caída del imperio están empezando a descubrirse, algunos más graves que otros. La actual crisis financiera y económica, o lo que sea, evidencia la caída del imperio. Los romanos tenían a los gladiadores como entretenimiento, y los políticos sabían que esto era así. Cuando el pueblo estaba molesto, hacían grandes eventos, organizaban un nuevo evento con un montón de gladiadores. Nosotros lo hacemos todos los días, es un rasgo común en los imperios en declive. Hoy en día, en los Estados Unidos, por ejemplo, encontramos muchísimos programas de televisión que distraen a la gente de lo que realmente está ocurriendo. Los deportes son un claro ejemplo de ello, igual que cuando estaban los gladiadores. Básicamente, nos han inducido al letargo, y nosotros lo hemos aceptado. Al igual que las estrellas deportivas de hoy ganan grandes cantidades de dinero, también lo hacían los aurigas romanos. En el siglo II, uno llamado Gaius Apuleius Diocles amasó una fortuna de 35 millones de sestercios en premios, lo que hoy serían varios miles de millones de dólares. Curiosamente, hay otra profesión que se ensalza cuando un imperio cae. Los romanos, los otomanos y los españoles hicieron de sus chefs celebridades. Este rasgo también tipifica el fin de un imperio. Cuando las cosas iban muy bien, se da este último gran impulso que muestra que estábamos muy bien y que nos sentíamos muy bien, aunque ya no nos sintamos así. Pero todo el mundo quiere hacerlo, con la mejor comida, la mejor música, las mejores películas, un reality show o una revista. Pero nunca tenemos suficiente, aunque no lo necesitemos. Lo que necesitamos es que una fuerte convicción moral y una gran integridad reinen en la sociedad. La generación del baby boom empezó en esta fase de decadencia. Puede que, sin saberlo, hayan roto el pacto intergeneracional secreto. Con el consumismo desmesurado, los precios de las viviendas en alza y el deseo de la eterna juventud, el baby boom ha despilfarrado la herencia de futuras generaciones. Mi generación y la generación que sigue a mi generación hemos olvidado esa frase que aparece en el preámbulo de nuestra Constitución que dice «y nuestra posteridad». De repente, lo único importante somos nosotros y punto. La generación del baby boom de la que formo parte ha llevado a cabo la peor distribución de capital de la historia. Hemos tenido petróleo barato, o mejor dicho, energía barata. Hemos tenido abundancia de ideas y hemos elegido un sistema y lo hemos perpetuado. Y esa es una de las peores maneras de aprovechar los beneficios que hemos obtenido. Ahora vamos a pagarlo caro. El ser humano es variable y paradójico. Ansiamos la paz y la inmortalidad, pero seguimos inventando nuevos modos de destruirnos los unos a los otros. Somos capaces de realizar los actos más nobles y generosos y las más terribles atrocidades. El ser humano es una criatura compleja. Por ejemplo, somos capaces ahora mismo de actuar, dando lugar a que probablemente, aunque no inevitablemente, nuestros nietos se enfrenten a catástrofes terribles. Y somos conscientes de que con nuestro comportamiento aumentamos esa probabilidad, por mucho que queramos a nuestros nietos. ¿Por qué, a pesar de haber tanta sabiduría en el mundo, seguimos luchando por una distribución justa de la riqueza?
¿Cómo es que la raza humana ha desarrollado este sistema imperfecto cuyo gobierno y economía solo benefician a una minoría a costa de la mayoría? Y con tanta pobreza, en una era de abundancia, ¿cómo es que no tenemos el valor de cambiar esta estructura social tan salvaje? La avaricia es un ingrediente fundamental en la economía moral. El problema no es que no haya riqueza suficiente en el mundo. Dicen que hay pobreza y que tenemos que crear más riqueza. Pero en el mundo hay lo suficiente para cubrir todas las necesidades, como dijo Mahatma Gandhi, pero no para cubrir todas las avaricias. ¿Pero será simplemente avaricia o irá más allá? ¿Es un problema sistémico? Como civilización, está claro que hemos tenido éxito. Lo hemos hecho muy bien. Llegó la revolución industrial y hemos sobrevivido. Construimos tecnología militar y hasta ahora hemos sobrevivido. Hemos construido un sistema bancario y estamos intentando sobrevivir, pero sí que hemos tenido éxito. Es como si por haber trabajado en Wall Street durante 7 años hubiera experimentado lo mismo que aquellos que trabajan en una planta procesadora de carne y se hacen vegetarianos. Porque trabajando en Wall Street ves como bancos como Goldman, JP Morgan y otros hacen dinero y cuando ves dinero te pones enfermo. Yo creo que si la gente supiera hasta dónde es capaz de llegar el sistema bancario, como dijo Henry Ford, habría una revolución mañana mismo. Lo cierto es que la mayoría de gente piensa que lo que hacen los bancos es prestarle el dinero que otra persona ha metido previamente en el banco. Pero lo que realmente hace un banco comercial es sacar dinero de la nada y dártelo prestado con intereses. Si yo hiciera eso, si fabricara dinero en mi propia casa, se llamaría falsificación. Si un contable saca dinero de la nada en una empresa, se llamaría manipular las cuentas. Pero si un banco lo hace, es perfectamente legal. Y mientras permitamos que el fraude sea legal, podrán aparecer todo tipo de problemas en el sistema económico y no podremos hacer nada. Los bancos privados sacan dinero de la nada y lo prestan con intereses. ¡Qué cosa tan absurda! Cuando enseño a los adolescentes cosas sobre dinero y bancos y cómo los bancos nunca se lo creen, tienes que explicarlo una y otra vez. Sí, los bancos fabrican el dinero, así funcionan. Y es algo absurdo. Y hacen bien al poner en duda que eso sea lo que está pasando, pero lo es. Si el lobby bancario es muy fuerte, dirán, no queremos cambiar el sistema porque estamos haciendo mucho dinero con él. Lo que vamos a hacer es tratar de convencer a la gente de que es culpa suya, que su salario es demasiado alto y que por eso ha subido la inflación. O la gente especula con el ladrillo y por eso los precios están subiendo. Lo que no van a decir es que todo esto ocurre porque los bancos fabrican dinero de la nada y lo introducen en el sistema y que eso hace subir los precios. ¿Y cómo es que hemos acabado con un sistema en el que los bancos tienen el poder de crear dinero? Desde 1971, cuando el presidente Nixon eliminó en Estados Unidos lo que quedaba del patrón de oro, el mundo empezó a operar bajo un sistema monetario llamado fiat. El dólar, la libra, el euro, todas son monedas fiat de los gobiernos. Fiat es una palabra latina que significa hágase. Según la ley, el dinero es la moneda del gobierno. De hecho, sin ese respaldo legal y sin el hecho de que debamos pagar impuestos con ese dinero, ese billete de dólar o ese dígito que representa un dólar no tendrían sentido. Solo el gobierno tiene el poder de emitir dinero fiat. Pero los bancos pueden fabricarlo a través de préstamos. Durante los últimos 40 años, desde que este sistema de dinero fiat se convirtiera en la norma internacional, el suministro de dinero ha crecido de forma exponencial. De hecho, hemos visto el mayor crecimiento del suministro de dinero de la historia. Pero, ¿quién se beneficia? Por supuesto, aquellos que tienen el poder de emitir dinero, los gobiernos y los bancos. Luego están las empresas e individuos que reciben el dinero de primera mano. Pueden gastarlo antes de que suban los precios de lo que quieren comprar y reflejen el nuevo dinero en circulación. En otras palabras, obtienen servicios, productos o bienes baratos. Pero pronto los precios suben, por lo que los propietarios de bienes, como casas o acciones, verán ganancias sin apenas haber hecho mejoras en la empresa o casa en cuestión. Lo más probable es que esto lleve a burbujas especulativas. Pero ¿qué pasa con los que están al final de la pirámide,
aquellos cuyo salario es fijo o aquellos que viven en zonas aisladas o que no tienen ahorros. Cuando este dinero recién fabricado llega a sus manos, los precios de las cosas que quieren comprar ya han subido y sus ahorros pierden valor y sus sueldos permanecen inalterados. En algunos casos tienen que pedir créditos para poder permitirse cosas que antes sí se podían permitir, lo que significa que deberán devolverlo a los bancos. En realidad, el proceso de fabricar dinero solo redistribuye la riqueza desde el final hasta la punta de la pirámide. Y así, el creciente abismo entre ricos y pobres se hace cada vez más grande y más grande. Si eliminas el patrón del oro y estableces el sistema fiduciario como moneda combinado con un sistema bancario con reserva fraccionada, acabas generando una deuda más rápidamente de lo que puedes producir dinero para soportar esa deuda. De ese modo, vuelves a la esclavitud de la deuda. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Por cada dólar de Producto Interior Bruto, por ejemplo, en Estados Unidos se crean 5,5 de deuda. Porque eso es lo que ocurre cuando la economía se da la vuelta y naufraga. Y por supuesto que la solución del gobierno ante estos problemas es básicamente generar más deuda. Una moneda que no funciona nunca es suficiente. Puedes seguir imprimiendo hasta el infinito, pero no puedes imprimir la riqueza y no puedes saldar una deuda adquiriendo más deudas. Si la riqueza se pudiera imprimir, Zimbabue sería el país más grande y próspero del mundo. Sabemos que esto no funciona. De todo el dinero que hay en el mundo, el 97% es deuda. El filósofo francés Voltaire dijo una vez: todo el dinero impreso acaba retomando su valor original. Ninguno. Durante 3 generaciones, el mundo fue testigo de la lucha entre el capitalismo y el comunismo. Pero en 1980, la economía rusa empezó a derrumbarse. La Unión Soviética se rindió y el famoso capitalismo empezó a imperar. Antes de 1989 teníamos una batalla entre el consumismo y el mercado, y en aquella batalla se intentaba ocultar los errores de la economía de mercado. Es muy importante que en la batalla no critiques a nuestro bando mientras estamos luchando contra el otro. Y el otro bando era el del autoritarismo socialista, cuyo intento de procurar bienestar a toda la sociedad había fracasado. Así que estaba claro, si tenías que elegir entre esos dos, ¿cuál era el mejor? El comunismo fracasó primero por varias razones. Era ineficiente, no respetaba los derechos humanos y otras cosas. Por eso, el occidente capitalista seguía pensando en tono triunfalista: nuestro adversario ha fracasado y eso significa que lo estamos haciendo bien. Ambos sistemas intentan hacer algo que es básicamente imposible: crecer eternamente. Y ambos fracasarán. Uno fracasó primero y el capitalismo fracasará después, si no lo está haciendo ya. Ahora mismo, América está en una posición muy interesante porque en los últimos 200 o 300 años de historia es una cultura que ha existido gracias a la certeza de que los recursos pueden ampliarse. Si había un problema, siempre tratabas de arreglarlo con un pastel más grande. Vete al oeste, joven. Haz el pastel más grande para que todos tengamos un trozo más grande. Ahora vivimos en un mundo en el que tal vez los recursos empiecen a estar limitados y tenemos que empezar a dividir el pastel y a hacer daño a otros. Y la gente no está preparada para ello. ¿Por qué el país se ha desviado tanto de las intenciones de sus padres fundadores? ¿Cómo se ha distorsionado tanto el sueño americano? Durante los últimos 30 o 40 años, el capitalismo se ha llevado al extremo. Y todo esto se remonta al economista Milton Friedman de la Escuela de Chicago, y Ronald Reagan y Margaret Thatcher y otros que extendieron estas prácticas y animaban a la gente a acumular deuda, promoviendo la privatización. Eran pequeños estados, aunque grandes potencias militares. Así que los gastos subían. Con la liberalización, eliminaron toda norma que debían seguir los directivos de las instituciones, sobre todo las grandes empresas. Es como si nos hicieran creer que esas personas que dirigen las grandes empresas no necesitan ninguna regulación, que son una especie de dioses.
Milton Friedman, sus protegidos, los Chicago Boys, y su ideología neoclásica fueron un azote para la economía clásica y se convirtieron en los pioneros de lo que hoy llamamos capitalismo. Hay dos principales enfoques económicos que determinan cómo el ser humano controla el mundo y distribuye la riqueza. Son la escuela clásica y neoclásica. La escuela clásica favorece una mínima intervención gubernamental y más autonomía personal, y reconoce que el ser humano no puede seguir adelante sin recursos naturales. La escuela neoclásica, que desprecia los recursos naturales, defiende que el gobierno debe controlar la economía, resolver problemas sociales y dejar que el mercado libre se ocupe de la distribución de la riqueza. La escuela neoclásica surgió hace unos 100 años con ánimo de proteger los bienes personales de unos pocos. Esto significa que los modelos matemáticos neoclásicos están aislados de la realidad. Se basan en lo que debería ser, en vez de en los modelos clásicos que se basan en lo que realmente es. Estos modelos neoclásicos son los que favorecen a las grandes empresas y que se han empleado para legitimar la financiarización de la economía mundial. Liderada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, la economía neoclásica sigue imperando en las políticas actuales. La revolución Reagan, como se llama en Estados Unidos, o la revolución Reagan-Thatcher, como se denomina mundialmente, supuso un gran cambio en la estructura de poder y un intercambio de oportunidades y de riqueza. No es que los pobres se lo hayan dado a los ricos, sino que fue una transferencia entre privilegiados, de modo que el sector financiero en particular, en Estados Unidos, por ejemplo, aunque también en Reino Unido y otros países, empezó a generar muchos más beneficios y los salarios base del sector mejoraron de forma homogénea, se incrementaron. Nos centramos en las primas, pero también una transferencia desde la parte no financiera de la economía hacia la parte financiera de la economía que no tiene precedentes en cuanto a los datos que disponemos, y hablo de toda la historia. En 1932, tras la gran caída de la bolsa, se creó una pequeña ley para proteger a la sociedad. La ley Glass-Steagall se introdujo para separar la banca comercial de la banca de inversión. 67 años después, en 1999, bajo la influencia del secretario de Hacienda Larry Summers y su predecesor Robert Rubin, el presidente Bill Clinton revocó la ley Glass-Steagall. De nuevo los bancos podían coger el dinero de los ahorradores y especular con él para hacer todo lo que quisieran. Wall Street se ha convertido en una especie de casino. Y por desgracia, no es como los de Las Vegas, que son una forma legítima de entretenimiento. Es un casino que tiene tremendas repercusiones negativas en toda la sociedad. No supone perder tu dinero en noches de desenfreno, sino que el modo en que esas organizaciones pierden su dinero afecta a toda la sociedad y provoca una destrucción masiva de puestos de trabajo. Este derroche de apuestas empujó al sistema financiero internacional muy cerca del colapso. Con balances y obligaciones de deuda mayores que el Producto Interior Bruto de países enteros, los bancos se han hecho demasiado grandes como para fracasar. Occidente no estaba preparado y los banqueros se reunieron con los desorientados gobernantes. Tenemos que salvarnos. Necesitamos dinero. Si no nos dais el dinero, todo se vendrá abajo. ¿Y qué haréis con esas decenas de millones de personas que van a perder todos sus ahorros? Será toda una revolución. Haced aparecer el dinero. Prestadnos el dinero. Sacadlo de la nada y devolvédnoslo para que solucionemos nuestros problemas y no nos vengamos abajo. Porque si no, y esto es lo que Han Paulson dijo en el Congreso de Estados Unidos, acudió un día para decirles, necesitamos 700.000 millones de dólares y los necesitamos ya, de inmediato. ¿Es este sistema que llamamos capitalista realmente capitalista? En un sistema capitalista se supone que el gobierno es pequeño, pero hoy el Estado está más inflado y tiene más influencia que nunca. Individuos y empresas operan en un presunto mercado libre. Las buenas empresas obtienen beneficios y las malas fracasan estrepitosamente. Pero durante la crisis bancaria de 2008,
la gente vio cómo el sistema económico occidental se rompía como siempre se les había asegurado que no lo haría. Socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres. En América, por ejemplo, los bancos que tenían problemas fueron castigados por el gobierno. Eso era socialismo. La gente no apoya un sistema socialista en América, pero ahora es el país más socialista que existe. Tenemos un sistema que no es el típico sistema capitalista. Los ricos cometen errores, pero no son castigados. Los pobres cometen errores y sí son castigados. O lo que es peor, no cometen ningún error y son obligados a pagar por los errores de los ricos. Cuando el contribuyente se hace cargo de la mala especulación de los bancos, entonces, en vez de que la economía esté al servicio del ser humano, el ser humano está perpetuamente al servicio de las amorales organizaciones financieras. Continuará.